En 1898, un terrateniente de la India colonial hizo uno de los descubrimientos religiosos más significativos de la historia. Imagina que encuentras los huesos de Cristo. Los expertos creyeron que había encontrado los restos del mismísimo Buda. Esto es totalmente increíble. Pero sobre el hallazgo se cierne una ola de acusaciones de fraude. Llevas mucho tiempo observándolo. ¿Es realmente un fraude? ¿Contenía en realidad esa tumba los restos de Buda? Un hombre está a punto de realizar un viaje épico para contestar a esa pregunta de una vez por todas. Los huesos de Buda. Para el escritor e historiador Charles Allen, el viaje para dar respuesta a esta pregunta no comienza en la India, sino en una tranquila calle residencial inglesa, donde se guarda parte del tesoro que se descubrió en 1898. Al igual que Charles Allen, Neil Pepe fue criado en la India británica y es el nieto del hombre que hizo el famoso descubrimiento. W.C. Pepe. Este es William Claxton Pepe, tu abuelo, ¿no es así? Sí, este es su antiguo cofre. Aquí están algunas de las fotos. Ahí está. Esta es la estupa de Piprawa. ¿Ese es el lugar de la excavación? Sí, y como puedes ver había una gran zanja atravesándolo. Bajo este antiguo monumento, la estupa de Piprawa, al norte de la India, Willy Pepe encontró una gran arca de piedra a 6 metros de profundidad. En su interior halló varias reliquias y más de 1000 piezas de joyería, piedras semipreciosas talladas y objetos de plata y oro. Una parte de ellos se ha conservado aquí, al recaudo de la familia durante cientos de años. Su valor es incalculable. He de reconocer, Neil, que esto es lo que he venido a ver. El tesoro de Piprawa. Estos fueron los marcos originales que hizo mi abuelo. Lo que me llama la atención es lo fabulosos que son. La calidad exquisita que muestran. Estas joyas y todo lo demás tienen miles de años de antigüedad. Sí, así es. Por desgracia, no podemos saber con certeza su antigüedad o por qué hay una colección tan extraordinaria. Claro, claro. Y supongo que eso es lo que he venido a averiguar. Y yo espero que lo consigas. Si Charles Allen puede demostrar que el descubrimiento es auténtico, limpiará así el nombre del abuelo de Neil de las viejas acusaciones de fraude. Bien, Neil, ya ha pasado más de un siglo desde el famoso descubrimiento de tu abuelo, pero aún sigue habiendo acusaciones de fraude y teorías de conspiración. ¿Qué opinas al respecto? Lo encuentro extraordinario. De verdad, no lo entiendo. Me parece ilógico. Tal y como lo conocía mi familia, era un hombre incapaz de falsificar nada. Neil se crió en la casa de su abuelo, Bertport, al norte de la India, donde Willy Pepe hizo su famoso descubrimiento. Esta es la finca Bertport, el hogar que la familia abandonó hace más de 50 años. Y a 6.500 kilómetros de distancia, la auténtica casa sigue en pie.
Sí, está deteriorada. No vive su mejor momento, pero sigue siendo la misma casa. 3 generaciones de los Pepes vivieron en esta casa. Willy Pepe, administrador de fincas e ingeniero, era un hombre en la cuarentena que decidió dedicarse a la arqueología como aficionado, allá por 1897. El paisaje de esta parte del norte de la India, conocida como Terai, es bajo y llano. Pero en la zona norte de la finca Berpor había una misteriosa colina, conocida como Piprawa. Y fue ahí donde Pepe comenzó su excavación. Después de semanas excavando en el suelo del monte Piprawa, los hombres de Pepe dieron con el borde de una enorme estructura de ladrillo. ¿Pero qué había debajo? Esta es la estupa de Piprawa tal y como la conocemos hoy, hermosamente restaurada. Pero este no era el aspecto que tenía en 1898. Tienes que imaginarte que ahora estaríamos bajo tierra, ya que el nivel del suelo estaría unos 6 metros por encima de mi cabeza. Lo primero que hizo el señor Pepe fue cavar en la cima de esta colina para que sus trabajadores encontrasen una fantástica cúpula de ladrillo. En enero de 1898, lo primero que hicieron fue trazar una enorme zanja que atravesaba el monumento. Después comenzaron a cavar a gran profundidad en el terreno. Cuando al fin llegaron al fondo, lo que allí encontraron fue un pulcro y diminuto nicho y en su interior un gran cofre de piedra. Nunca antes se había encontrado algo similar en la India. Era algo parecido a los sarcófagos egipcios. ¿Se encontrarían un esqueleto? ¿Encontrarían un tesoro? Puedes imaginar su nerviosismo y entusiasmo. Debió de ser un momento extraordinario. La mañana del 18 de enero de 1898, Pepe y su equipo bajaron hasta la excavación. Era el momento que habían estado esperando. Apartaron la enorme cubierta, que pesaba casi 1/4 de tonelada. Y por primera vez Pepe pudo echar un vistazo al interior. Ordenó a sus trabajadores que se apartaran para tener espacio y comenzó a sacar lo que allí descubrió. Sabemos por testimonios de la familia que William Pepe introdujo la mano en la caja y extrajo una pequeña tinaja. Supongo que fue un momento de decepción. Era una pequeña tinaja corriente, como cualquier otra que puedas encontrar hoy en la India. Se la dio a su ayudante y volvió a meter la mano en la caja. Esta vez extrajo un hermoso objeto de cerámica, una especie de tarro con tapa. Era algo más interesante. Se lo pasó al capataz. El siguiente objeto tampoco parecía nada especial. Una pequeña vasija con una tapa. La envolvieron cuidadosamente en papel de periódico. Pero estaban a punto de descubrir algo mucho más interesante. Es como si William Pepe se hubiera reservado lo mejor para el final, porque entonces sacó un hermoso objeto reluciente de cristal con una tapa con forma de pez. Y entonces, cuando retiraron la tapa, podéis imaginar cómo todos se quedaron sin aliento porque su contenido eran brillantes, joyas y cientos de florecillas hechas de piedras preciosas. Debió de ser una visión increíble.
Pero aún había más, porque cuando miraron dentro del arca de piedra, vieron que todo el suelo estaba cubierto de objetos brillantes, oro y piedras preciosas y semipreciosas. Había más de 1.600 piezas allí dentro. Algún tipo de ofrenda se había depositado sobre el suelo del arca. Un auténtico misterio, pero un momento apasionante para la familia Pepe. El descubrimiento fue casi milagroso. Jamás se ha encontrado nada parecido en la India. Pero ¿cuál era su antigüedad y por qué estaba allí? Nadie lo sabía. Willy Pepe era un administrador de fincas, no un arqueólogo. No le prestó mucha atención a los detalles ni se fijó en qué joyas había en cada recipiente. El detalle más importante fue en el que nadie se fijó. Había trozos de hueso y cenizas mezclados con las joyas. Aquella misma tarde, Pepe se dio cuenta de que aquellos fragmentos debían de ser restos humanos. Por supuesto, no tenía ni idea de a quién pertenecían ni cuán antiguos eran, pero los trató con sumo cuidado. Los recogió y los metió en 2 tarros de piedra que posteriormente selló. Por último, escribió 2 cartas muy importantes. La primera era para un amigo suyo, Vincent Smith. Era el policía del distrito local de Gorakhpur, 80 kilómetros al sur, además de un coleccionista de antigüedades y un conocedor del tema. La segunda carta, sin embargo, era para un auténtico arqueólogo, el único de toda la zona. Se encontraba trabajando 30 kilómetros al norte en una excavación. Se trataba del doctor Anton Führer. Ambos respondieron a la carta casi de inmediato, altamente sorprendidos y emocionados por el descubrimiento. Y ambos hicieron la misma pregunta. ¿Hay alguna inscripción? Efectivamente, Pepe encontró una. Alrededor del cuello de uno de los relicarios había unas palabras que no vio en primer lugar debido a la emoción del momento. Se trataba de 36 letras extrañas. Aquellas letras, y por consiguiente el lenguaje que representaban, era un misterio indescifrable para Pepe. Pero copió a mano la misteriosa inscripción y se la mandó de inmediato a Smith en una nota. Sorprendentemente, esta nota escrita con prisas ha sobrevivido. Se puede ver que Willy Pepe copió meticulosamente los caracteres de la urna y debajo podemos ver la primera transcripción de Vincent Smith. Ya Salsani Nidasi Budasa. Si le damos la vuelta al papel, en la parte de atrás podemos ver la respuesta de Vincent Smith, en la que dice: las reliquias parecen pertenecer al mismísimo Buda. Es difícil imaginar lo que debió pasar por la mente de Pepe al ver esto. Es algo increíble. Increíble, desde luego. Jamás se había encontrado ninguna reliquia de Buda, que llevaba muerto más de 2500 años. Si realmente Pepe las había descubierto, se trataba de un hallazgo de suma importancia. Algo así como encontrar un trozo de la cruz de Cristo. La respuesta de Führer fue igualmente entusiasta. Respondió: tu relicario contiene las reliquias de Buda. A las pocas semanas, el doctor Führer, en su papel de arqueólogo oficial por el norte de la India, fue a ver a Pepe. Su visita tendría graves consecuencias,
puesto que aunque nadie lo sabía aún, el Dr. Führer era un farsante. Sin sospechar nada, Pepe se encontró con Führer en Piprawa 4 semanas después del descubrimiento. El escándalo de Führer saltó algunos meses después. El arqueólogo alemán había vendido reliquias falsas de Buda, falsificado numerosos informes y, lo que era aún peor, había falsificado al menos una inscripción antigua. Se fue antes de que pudieran despedirlo. En Calcuta, entonces capital de la India, el gobierno británico se enfrentaba a un escándalo. El Dr. Führer era uno de sus más respetados arqueólogos. Dejaron al gobierno en evidencia. ¿Qué podían hacer? Lo primero que hicieron fue destruir todos sus informes. La mayoría eran fraudulentos, así que lo mejor fue eliminarlos todos por completo. También tenían el problema de Piprawa. Allí se habían descubierto no solo joyas preciosas, sino huesos y cenizas. La respuesta inmediata fue pensar, saquemos todo del país lo más rápido que podamos. El gobierno vio la oportunidad de matar 2 pájaros de un tiro. Hacía tiempo que querían congraciarse con el estado vecino de Siam, así que presentaron de manera formal las cenizas y los huesos de Piprawa al rey budista de Siam, Rama V, logrando una victoria diplomática. Y dando carpetazo al asunto de Piprawa, antes de que el escándalo de Führer se extendiera. Pero, ¿en qué posición dejaba aquello a Pepe y su extraordinario descubrimiento? Se sospechó que el Dr. Führer había tenido que interferir de algún modo en la excavación de Piprawa. Quizá tuvo la oportunidad de ir él mismo al lugar de la excavación y colocar algunos objetos. O incluso de conspirar con Pepe o con otros policías en un gigantesco fraude. La clave de la teoría de la conspiración estaba en la inscripción de Piprawa. Esa teoría se basa en que el Dr. Führer tuvo la oportunidad y la experiencia para falsificarla él mismo. Más de un siglo después, la teoría de la conspiración aún no ha sido refutada. En Calcuta, la antigua capital de la India británica, está la prueba crucial. Pues el museo de la ciudad alberga la inscripción original de la urna de Piprawa. Una piedra tan antigua no puede someterse a la prueba del carbono, ni tampoco la inscripción, pero para un experto sería fácil encontrar pistas en el texto. Ahora espero que esté en el museo el profesor Harry Falk. Actualmente es la máxima autoridad en lenguas indias antiguas. Nos hemos escrito por carta, pero nunca nos hemos visto, así que no sé qué puede pasar. Harry Falk es profesor en el Instituto de Indología de Berlín, el más antiguo de Alemania. Harry. Y tú debes de ser tú. Tú debes de ser Harry. Lleva más de 40 años estudiando lenguas indias antiguas. ¿Cuál será su veredicto en la posible manipulación de su compañero alemán, Anton Führer? Aquí estamos, en lo más sagrado de lo sagrado. Ahí está. Mira esto, Charles. Esto es, madre mía. He estado viendo esto por foto los últimos 6 años, Harry. Lo que me sorprende es lo claro que está cada carácter. Están todos muy bien definidos.
Harry, llevas mucho tiempo viendo esto. ¿Es una falsificación? Para nada, esto no es ninguna falsificación. ¿Por qué estás tan seguro? Lo primero es que la inscripción es totalmente auténtica. El objeto es auténtico. La lengua es la que se usaba en aquella época, en aquella zona de la India. Está claro que el Dr. Führer era un delincuente. ¿No pudo haberlo hecho él? Bueno, trabajaba como arqueólogo, pero sus conocimientos de sánscrito eran deficientes. El texto usa vocablos como nidani, que no se encuentra en ningún otro lugar. Harry, esa palabra poco común que acabas de decir, ¿qué significa? Nidani significa contenedor, en un sentido neutral. Solo se ha hallado aquí, en ningún otro lugar. En otras palabras, sería muy extraño que Führer hubiera dado con esta extraña palabra. Sí, puesto que Führer no era un gran conocedor de sánscrito, por decirlo suavemente, tendría que haber copiado los términos de otro relicario. No podría haberlo escrito él mismo. Eso habría sobrepasado sus capacidades con creces. De modo que es una inscripción original y genuina. Sí, absolutamente. Sukiti bhati nam sabhakinikanam saputadalanang yang salila nidhane buddhasa bhagava sakiya. And then he ran out of space. Y luego se quedó sin espacio y añadió dos letras encima que dicen Yanam. ¿Qué significa todo eso, Harry? ¿Qué es lo que dice? Este relicario contiene las reliquias de Buda, señor del clan Shakya en el Terai. De modo que estás completamente seguro de que este relicario contenía los restos de Buda. Sí, podemos estar seguros, puesto que la inscripción dice Buddhisa Selile Mahabhate, que significa estas son las reliquias de Buda, el Señor. De modo que este experto está convencido de que la inscripción es auténtica, limpiando así el nombre de Willy Pepe. Pero ahora nos encontramos con otro misterio aún más profundo. Según Harry Falk, la escritura usada para la inscripción no existía cuando Buda murió. Y las únicas urnas parecidas encontradas en otras partes de la India también son muy posteriores a la muerte de Buda. Harry, estás convencido de que esta urna contenía los restos de Buda, pero no data de la época de Buda, sino de un siglo y medio después de su muerte, ¿no es así? Sí, es correcto. Sí. ¿Cómo es posible que una urna en la que se supone que estaban los restos de Buda fuera construida al menos 150 años después de su muerte? Para contestar a esa pregunta hay que retroceder en el tiempo, unos 2300 años antes de que Pepe hiciera su descubrimiento, a la época del propio Buda. ¿Cómo pudo un hombre normal de carne y hueso haber empezado una religión? ¿Cómo y dónde murió? ¿Y cómo acabaron sus restos en la tumba de Piprawa que encontró Pepe? Estas son unas pinturas preciosas de Buda, de su vida tal y como se representan en el arte del folclore Janakpuri.
Cuando ves imágenes como estas, cuesta creer que fuera una persona de verdad. Pero lo cierto es que Buda fue una persona de carne y hueso. De hecho, sabemos tanto de él como de Jesucristo o del profeta Mahoma. Vivió en las llanuras del Ganges 5 siglos antes de Cristo. Probablemente nació en el 500 antes de Cristo y murió alrededor del 410 antes de Cristo. Buda nació en Lumbini, no muy lejos de Piprawa. Fue educado como príncipe real, pero a los 30 años huyó de los lujos de palacio y fue testigo del sufrimiento humano por primera vez. Vejez, enfermedad y muerte. Cuando vio a un viejo ermitaño rezando, rechazó su antigua vida y siguió sus pasos. Durante 6 años llevó una vida de negación extrema, ganándose una nueva identidad, Sakyamuni, el hombre sagrado de su propio clan, los Sakyas. Más tarde llegaría al lugar donde aclararía sus ideas, Bodh Gaya. Cuando Buda llegó a este lugar por primera vez, no había nada más que árboles y jungla. Pero con el paso de los siglos, Bodh Gaya se ha convertido en un lugar sagrado, tanto como la Meca o Jerusalén. Es muy humilde y si lo piensas, para millones y millones de budistas, este es el centro de su universo. Aquí viene gente del Tíbet, de China, de Birmania, de Tailandia, de Sri Lanka y muchos forasteros occidentales también. Se da un sentimiento de espiritualidad en este lugar que me resulta conmovedor. Es el epicentro de la fe budista y está claro que todo el mundo conoce Bodh Gaya. Pero quien haya oído hablar de Piprawa sabrá que sigue siendo muy significativo dentro del mundo del budismo. En el corazón de esta ciudad santa se encuentra el árbol de Bodhi. Meditando aquí, Buda por fin comprendió las causas del sufrimiento humano y alcanzó la claridad. Y de ese modo nació una nueva religión, el budismo. Y siguiendo sus pasos aún caminan los peregrinos, casi 2500 años después. Aquí, en Bodh Gaya, Buda ha trascendido al tiempo. Es una figura eterna del presente. No tiene futuro o pasado. Para Bhante Pillapala Chakma, un descendiente del clan Sakya de Buda, es ese presente eterno lo que confiere a Buda su poder. Cuando nació en Lumbini era solo una persona normal, que en un momento tuvo un pasado y un futuro, pero no un presente. Cuando vio la luz bajo el árbol de Bodhi, fue cuando comenzó a vivir el momento presente. Las diferencias entre una persona normal y una persona iluminada como Buda es que Buda vive solo en el presente.
No vive en el pasado ni en el futuro. Por el contrario, una persona corriente vive con miras a su pasado o a su futuro. No vive el presente. Cuando rondaba los 80 años, Buda emprendió su viaje final. La vuelta a su tierra natal, Sakya, cerca de Piprawa. Su camino fue señalado posteriormente con estupas conmemorativas y pilares de piedra. En Vaisili, el lugar donde dio su último sermón, en Kesaria, donde dejó a la multitud para seguir adelante solo con sus discípulos más acérrimos. A solo 100 kilómetros de Lumbini, en Kushinagar, se tumbó entre 2 árboles de shala y murió. Esta gran estatua en Kushinagar marca el punto en el que experimentó lo que los budistas llaman la extinción final. Pero es lo que ocurrió después de su muerte lo que aporta pistas vitales para responder al misterio de Piprawa. Cuando Buda murió, incineraron su cuerpo. Con el paso de los años había reunido a un grupo de fieles muy grande, por lo que hubo una disputa enorme porque todo el mundo quería una parte de sus restos. La solución llegó cuando se decidió que sus restos se dividirían en 8 partes que irían destinadas a 8 reyes, incluyendo la familia Sakya, los miembros de su propio clan Sakya. La inscripción de la urna de Piprawa afirmaba que contenía la preciada parte correspondiente a los Sakya. Y Piprawa es el corazón del territorio de los Sakya, la tierra natal de Buda. ¿Era entonces posible que Pepe hubiera hallado el cementerio original de los Sakya y la única de las 8 partes encontrada? Quizás. Pero ese sepelio original habría sido simple. Los huesos y cenizas reposarían en el suelo con flores, enterrados bajo un montón de tierra. Nada parecido a lo que Pepe descubrió en esa tumba. De modo que aunque los fragmentos de huesos y cenizas perteneciesen a Buda, esa tumba tan elaborada debió de ser creada posteriormente por otra persona. ¿Quién pudo construirla? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Solo hay un lugar que pueda responder a esas preguntas vitales. Un lugar memorable en el auténtico corazón de la India. Sanchi. Ahí está, muy llamativo. Nos estamos adentrando en las colinas de Sanchi y sobresaliendo justo en la cima, nos encontramos con esta gran estupa con sus magníficas tallas. Una de las maravillas del mundo. Con su enorme estupa de 15 metros de alto, Sanchi es un auténtico monumento a la difusión del budismo. ¿Puede ser que el hombre que construyó este monumento fuera también el responsable de la espectacular tumba que encontró Pepe en Piprawa?
Las tallas aquí son monumentales. Podría decirse que es un milagro que hayan sobrevivido más de 2000 años y sigan aquí. Esta es la que más me gusta. Es muy imponente. Sanchi tuvo su origen cuando un gran emperador convirtió su imperio indio al budismo, unos 150 años después de la muerte de Buda. Se llamaba Ashoka. Y su conversión supuso también una transformación personal. Es casi imposible no emocionarse con la historia de Ashoka, un emperador extremadamente violento, desagradable, maleducado, que sometía a sus súbditos a la violencia, mató a sus hermanos y de repente sufrió un cambio extraordinario en su corazón y decidió convertirse. Se volvió un hombre nuevo y a partir de ese momento Asia se rige por una regla que mide los principios de la moralidad. Fue él quien convirtió un culto minoritario en lo que primero fue una religión nacional y más tarde mundial. Tres aspectos fundamentales sugieren que hay una conexión entre Ashoka y Piprawa. En Sanchi descubrimos que Ashoka construyó cientos de estupas de ladrillo por toda la India y que enterró las distintas porciones originales de los restos de Buda, redistribuyéndolas por nuevos lugares. ¿Estaba Piprawa entre ellos? Para difundir su nueva filosofía, Ashoka utilizó uno de los lenguajes primitivos de la India, una variedad de sánscrito, para crear los primeros edictos escritos, primero sobre piedra y luego sobre enormes pilares de arenisca. Se escribieron con una grafía llamada Brahmi. La misma utilizada en la inscripción de Piprawa. Según Harry Falk, aquella inscripción se hizo unos 150 años después del fallecimiento de Buda, exactamente cuando Ashoka reinaba. Pero si fue Ashoka quien construyó la tumba de Piprawa, si marcó el sepelio de la propia familia de Buda, el clan Sakya, entonces sería uno de los lugares sagrados del budismo. ¿Cómo podría haber pasado un lugar así al olvido? La respuesta a esa pregunta la hallamos en lo que ocurrió con el budismo después de Ashoka. Ashoka quería transformar su reino en un país budista y de algún modo aquello fue ir demasiado lejos. Estas estatuas no han perdido la cabeza por accidente. El budismo supuso un desafío para la autoridad de los sacerdotes hindúes, que lo consideraban una herejía que debía ser eliminada. Y lo que los hindúes comenzaron, los invasores musulmanes lo remataron. Durante muchos siglos, Ashoka, el texto Brahmi y el budismo en sí se borraron de la memoria de la gente, casi como si nunca hubieran existido. No fue hasta el siglo XIX cuando fueron redescubiertos, principalmente por estudiantes británicos. El Brahmi fue descifrado. Identificaron a Ashoka. Al igual que lugares como Sanchi. Y uno de los últimos lugares en ser descubierto fue Piprawa, desenterrado por Will y Pepe en 1898.
Todos los indicios parecen apuntar a Ashoka como el hombre que construyó esta magnífica tumba. Para el experto Harry Falk, este enorme sarcófago es la prueba definitiva. Estos son 132, un poquito menos. Las dimensiones del arca parecen encajar con las habituales de las otras obras de Ashoka. Su aspecto, el sentimiento, todo recuerda al perfeccionismo típico de Ashoka. Harry Falk está convencido de que el cofre está hecho con el mismo material que Ashoka utilizaba en sus pilares de arenisca. Y que probablemente se fabricara al mismo tiempo que el cercano pilar de Lumbini. ¿Significa eso que es posible datar este cofre de piedra? Ashoka debió de hacerlo cuando se encontraba en Lumbini, en esa zona, lo que nos situaría en el 20º año de su reinado, que fue aproximadamente en el 245 a.C. Me has dado una fecha bastante exacta, Harry, muy inusual. Una fecha tan precisa es todo un descubrimiento, pero una pregunta vital sigue sin respuesta. Ashoka eligió Piprawa porque era el lugar original donde se enterraron los restos de Buda junto a su propia familia Sakya. La respuesta a esta pregunta podría haber permanecido eternamente enterrada. Pero un equipo de arqueólogos de la India regresó a Piprawa en los años 70 y realizó un descubrimiento extraordinario. Justo debajo del descubrimiento de Pepe, localizaron otro enterramiento anterior. Tenía 2 pequeños departamentos, cada uno con un féretro de esteatita y algunos platos rotos. Significativamente, el equipo anunció que ese enterramiento era de la época del propio Buda. Para Charles Allen es la última pieza del puzzle, que sugiere que el nivel inferior era el lugar original donde los Sakya enterraban a los de su clan, y que las cenizas de Buda fueron trasladadas desde ahí hasta la nueva tumba elaborada justo encima, tal y como rezaba la inscripción. Cuando Pepe descubrió esa enorme caja era otra época. Alguien habría llegado y alterado las cenizas originales y entonces añadió su propio tributo particular con la ofrenda de todas esas joyas. Y sabemos que esa persona es casi con total certeza Ashoka, porque así nos lo demuestra la caja. La escritura de la inscripción es propia de la etapa de Ashoka. No puedo expresar con palabras el alivio que siento. Cuando planeé este viaje no tenía ni idea de si sería capaz de dar con respuestas, pero así ha sido. Y estoy muy emocionado, la verdad. Ahora puedo regresar a Inglaterra y contarle a Neil Pepe que su abuelo no era un mentiroso, que la inscripción es auténtica, y no solo eso, sino que las joyas que posee también lo son. No puedo creerlo. Es un final maravilloso. Pero Charles Allen ha hecho mucho más que limpiar el nombre de un hombre. Para los casi 400 millones de budistas en el mundo, ha confirmado que Piprawa es, muy probablemente,
el verdadero lugar donde los Sakyas enterraron los restos mortales de su líder hace más de 2000 años. Y donde más tarde el emperador Ashoka construyó una magnífica tumba para honrar al mismísimo Buda, el Señor.